¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos todos al primer informe de 2023 respecto a las labores de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario. En este momento vamos a dar inicio del programa solicitando la palabra del secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, el licenciado Nuño Lara. Por favor, un aplauso. Pues muy buenos días a todas y a todos, amigos, amigas todos. Me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes para celebrar ya el 7º aniversario del nacimiento de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario. Esta institución responde al gran reto de transformar el sector ferroviario, desarrollar capacidades normativas amplias, emplear tecnología de última generación, aplicada por especialistas, cuyo trabajo garantiza una operación ferroviaria en condiciones óptimas y competitivas. Los ferrocarriles han sido desde su creación en 1873 uno de los principales motores de desarrollo económico y social de nuestro país. Las vías del tren llevan en su memoria muchos de los episodios más significativos de la historia de México. En estos primeros 7 años de vida, la agencia ha desarrollado, sin duda, notables directrices en beneficios del servicio público y del transporte ferroviario. Además, ha implementado con excelencia una coordinación interinstitucional, aprovechando la diversidad de las especialidades que convergen en ella. Sin esto, los proyectos prioritarios de esta administración, como el Tren Maya, el Corredor Interoceánico, ni siquiera tendrían lugar. Hoy en día la agencia concentra sus esfuerzos en tareas de estandarización regulatoria, tomando en consideración parámetros internacionales no solo en materia de construcción, mantenimiento y conservación de vías férreas, sino también en un equipo ferroviario y sobre todo en seguridad y en tránsito de trenes. Uno de sus retos más importantes es el de expedir un marco regulatorio y de vigilancia del sector. Las condiciones actuales para el sector ferroviario y los proyectos de pasajeros que se encuentran en desarrollo demandan una regulación integral, actualizada, siempre encaminada a la eficiencia operativa y al incremento en la seguridad ferroviaria. El gobierno de la Cuarta Transformación, encabezado por nuestro presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, ha señalado como una de las prioridades impulsar el sistema ferroviario a través de nuevos proyectos, fortalecer una regulación y normatividad técnica operativa que permita la implementación y conveniencia segura de sus servicios de transporte público ferroviario de carga, pasajeros y turísticos. Para la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, recobrar la participación del transporte ferroviario es uno de los grandes retos. Con la creación de la agencia, se dio un paso muy importante para fomentar el desarrollo de un sistema ferroviario más seguro, eficiente, competitivo en nuestro país. La agencia ha sido un factor clave para cerrar las brechas en la capacidad regulatoria y garantizar la implementación de la ley reglamentaria del servicio ferroviario. En estos 7 años de trabajo se ha puesto de manifiesto el compromiso y profesionalismo de todo el equipo que conforma la agencia, así como el esfuerzo de los concesionarios y asignatarios, acciones que han venido dando resultados tangibles y productivos. No me resta más que felicitar sinceramente a todos los trabajadores y trabajadoras de la agencia por un aniversario más y exhortarlos a continuar impulsando con entusiasmo la salvaguarda del servicio público de transporte ferroviario. Deseamos hoy que la agencia siga avanzando con paso firme hacia la consolidación de la conciencia plena de que somos copartícipes de la transformación del servicio ferroviario. Y no solamente es una felicitación hacia la agencia y por supuesto del reto que tiene por delante, sino pues también no lo podríamos hacer sin los concesionarios. Creo que es momento de poder darle un vistazo a cómo es que estamos operando, pues para poder tener un servicio logístico pues lo más eficiente posible, reducir los costos, pues para poder aprovechar
las ventajas competitivas que tiene este país al estar al lado de uno de los mercados más grandes del mundo, que son Estados Unidos, ¿no? Y el transporte ferroviario pues es una de las cadenas que unen al suministro de bienes y servicios. Tenerlo de forma eficiente, competitivo, que llegue a tiempo, que no haya barreras, etcétera, es una de las cosas que necesitamos hacer como país para que cada quien en el ámbito de su competencia pues haga bien lo que le corresponde, que el concesionario, por supuesto, haga sus operaciones, las haga correctamente, sin ninguna dificultad, que gane lo que tiene que ganar para pagar sus operaciones, mantenimiento y tener su rentabilidad, y que el país pues también se vea beneficiado en el tema de logística. Una de las cosas que creo y que les voy a compartir ahorita que me acordé, es en una exposición que había hecho el Banco Mundial hace algunos años, en donde se estaba evaluando si México había podido recuperar, se había podido aprovechar las ventajas que tenía el TLC. Entonces, después de ese análisis que hizo el Banco Mundial, la conclusión es que no habíamos podido como país aprovechar todas las ventajas por diversos factores externos. Entonces, después de que hicieron esas conclusiones, pues le tocó a cada quien dar una explicación o una aportación, ¿no? En aquel entonces yo era titular de la unidad de inversión, estaba en Hacienda. Entonces yo le decía a la gente del Banco Mundial que estaba en total desacuerdo con eso, porque no podía ser que todas las cosas que no hubiéramos podido aprovechar del TLC estuvieran explicadas por fenómenos externos, sino están aquí en la parte interna, en la forma en cómo los sistemas de logística se entrelazan entre sí. Entonces, tener un enlace logístico mucho más eficiente, de menor costo, es uno de los grandes retos que tiene este país, pues para aprovechar las ventajas del TLC ahora, ¿no? Ahora le dicen que TEMEC, ¿no? Y también aprovechar el famoso nearshoring, ¿no? Si los costos de logística pues no bajan, pues no vamos a poder aprovechar esas ventajas que nos está dando pues la forma en cómo el mundo se está desenvolviendo. Por eso creo que es importante el trabajo que está haciendo aquí la agencia, el trabajo que está haciendo los concesionarios, el haber separado de la agencia la parte de hacer proyectos y de hacer regulación, creo que fue una clave importante pues para poder seguir avanzando hacia adelante. Muchas gracias, Evaristo, Felipe, muchas gracias a todos los concesionarios por su dedicada participación, y esperando a que hacia el futuro podamos tener un servicio ferroviario mucho más amplio, mucho más grande, competitivo, que llegue a más terminales y que, por supuesto, que haga el menor tiempo posible. Muchísimas gracias a todos. Felicidades a todos los que trabajan en la agencia y que han hecho posible este trabajo. Gracias, señor secretario. Y para continuar con este programa, en este momento le damos la palabra al maestro Evaristo Iván Ángeles Cermeño, quien nos va a presentar el informe de labores 2023 de la agencia. Buenos días a todos. El subsecretario ingeniero Felipe Verdugo, la de nuestras autoridades en la SICT y sobre todo también la participación de las personas representantes del sector que hoy nos acompañan. Antes de iniciar con el informe de labores de esta Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario en su 7º aniversario, al igual como lo hizo el secretario, me gustaría extender un especial agradecimiento a las y los colaboradores de este órgano desconcentrado
quienes con su compromiso y profesionalismo han hecho posible el avance y los temas con los resultados tangibles que el día de hoy vamos a presentar. En estos 7 años, la agencia ha transitado un camino de cambios, definiciones y retos que al día de hoy le han permitido dar cumplimiento a sus principales objetivos, como son vigilar que la prestación del servicio público de transporte ferroviario se lleve a cabo con seguridad y eficiencia operativa, así como el desarrollo y emisión de regulación técnica que permite alcanzar dicho fin, tomando en consideración las mejores prácticas internacionales. El informe que hoy presentamos se integra de 6 apartados, por lo que a continuación repasaremos las acciones realizadas por la agencia en cada uno de ellos. Por lo que hace al apartado de marco regulatorio, se precisa que si bien es cierto, previo a la creación de la agencia ya se contaban con normas oficiales mexicanas expedidas por la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes en materia de equipo ferroviario, construcción y mantenimiento de vías férreas, y que aunado a esto, este órgano desconcentrado ha emitido diversas normas y ha trabajado en algunos anteproyectos de normas oficiales mexicanas, es preciso señalar que derivado de la revisión del proceso regulatorio que se había implementado en el año 2022, se observó la necesidad de actualizar las reglas de operación del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Transporte Ferroviario, con el fin de regular la integración del gremio del sector que había venido participando en dicho comité, a efecto de otorgar la legalidad y certeza jurídica del proceso regulatorio que se implementó, en beneficio del desarrollo normativo del sector. Es así que una vez actualizadas las citadas reglas de operación, a lo largo de 2023, a través del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Transporte Ferroviario, la agencia desarrolló en grupos de trabajo y aprobó en el citado órgano colegiado 6 proyectos de normas oficiales mexicanas, 3 en materia de infraestructura ferroviaria, correspondientes a durmientes de madera, rieles de soldadura de rieles y durmientes monolíticos, 2 en materia de operación ferroviaria, correspondientes a las pruebas de freno de aire para trenes de carga y equipo de arrastre ferroviario al servicio de carga, y 1 en materia de seguridad ferroviaria, correspondiente a la clasificación y especificaciones de vía. En ese orden de ideas, es importante mencionar que los citados proyectos se encuentran actualmente en su proceso regulatorio ante la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, y que de 5 de estos proyectos de norma ya fueron atendidos los comentarios del proceso de consulta pública, por lo que se espera en breve su dictaminación final por parte de la CONAMER para llevar a cabo su publicación en el Diario Oficial de la Federación como normas definitivas, lo que sin duda acontecerá en el presente ejercicio fiscal. No obstante lo anterior, y ante la inmediata inauguración y puesta en marcha de proyectos prioritarios y estratégicos para el sector como lo son el Tren Interurbano México-Toluca, el corredor del Istmo de Tehuantepec, el Tren Maya, la conexión del ramal a Laifa, la agencia determinó necesario publicar como una disposición de emergencia la norma oficial mexicana 03 correspondiente a la clasificación y especificaciones de vía. Lo anterior, con la finalidad de contar con una disposición aplicable a estos proyectos que establezca parámetros y especificaciones técnicas que deben cumplir los ferrocarriles que pretendan alcanzar velocidades hasta 160 km/h, los construidos con vía en placa, precisar parámetros mínimos actualizados de balasto y subbalasto, en virtud de que estas características no se encuentran previstas en las normas vigentes. Por otro lado, es importante mencionar que desde el año 1966, en los tiempos de Ferrocarriles Nacionales de México, en el país no se cuenta con actualizaciones estandarizadas de los procesos técnicos que los concesionarios y asignatarios del sector ferroviario deben observar para llevar a cabo las diversas etapas de la conservación y el mantenimiento de las vías férreas. Es por ello
que la agencia, tomando en consideración las mejores prácticas internacionales, conformó un grupo multidisciplinario encargado de la elaboración del primer ordenamiento en la materia, denominado Disposiciones Generales en materia de conservación y mantenimiento de vías y estructuras para el sistema ferroviario mexicano, con el objeto de establecer las especificaciones y condiciones técnicas mínimas aplicables para el mantenimiento y la conservación, las cuales deberán ser de carácter obligatorio para el sector. Este grupo interdisciplinario se encuentra conformado por representantes del Instituto Mexicano del Transporte, de la Dirección General de Servicios Técnicos, de la Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal y de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario. No obstante, se encuentra abierto a la invitación de entes privados para el análisis y el fortalecimiento de temas específicos. Adicionalmente, se elaboraron los primeros lineamientos para la expedición de la licencia federal ferroviaria, que permitirán homologar las capacitaciones que deberá acreditar el personal técnico ferroviario de los concesionarios y asignatarios para obtener la licencia federal ferroviaria, respecto de cada una de las categorías actualmente que existen. Lo anterior impulsará que el servicio público de transporte ferroviario se realice de manera segura y eficiente con personal debidamente capacitado. Dichos lineamientos se encuentran en su proceso regulatorio ante la CONAMER para su posterior publicación en el Diario Oficial de la Federación en el presente año. En este aspecto, es importante decir que desde el otorgamiento de las concesiones no se había generado un documento que diera las pautas para regular el proceso de capacitación para la obtención de la licencia federal ferroviaria. También es importante resaltar que la agencia emitió el primer diagnóstico de siniestralidad del sistema ferroviario mexicano, el cual tiene como finalidad analizar el comportamiento, recurrencia de los eventos relacionados con la seguridad ferroviaria y así definir los principales aspectos en los que deben enfocar sus acciones la agencia. A la par, se elaboró el proyecto de reglas de operación de la Comisión Investigadora de Siniestros Ferroviarios con el fin de instrumentar un protocolo de actuación estandarizado que nos permita de una manera metodológica llevar a cabo la investigación de las causas que dieron origen a los siniestros ferroviarios que deban dictaminarse por dicha comisión. Siguiendo con el tema de la regulación, se debe hablar de las consecuencias que origina la obstrucción de las vías férreas o cualquier otra perturbación operativa que bloquee el libre paso del ferrocarril, lo que implica pérdidas económicas considerables y costos indirectos, como son pérdida de empleos, desabasto de bienes, incremento de los precios de los bienes, consecuencias ambientales, entre otros. Es por ello que la agencia desarrolló el modelo para el cálculo de las afectaciones económicas por bloqueos a las vías férreas de México, y con este modelo permite estimar de manera precisa y confiable el costo que origina un bloqueo en el sistema ferroviario mexicano. Por lo que hace al seguimiento de las obligaciones de los concesionarios, asignatarios y permisionarios en materia de tarifas, me permito informar que de agosto de 2022 a agosto de 2023 se ha presentado ante la agencia el registro de 5 tarifas máximas aplicables correspondientes a los concesionarios y asignatarios, 27 registros de tarifas a empresas autorizadas para prestar el servicio auxiliar de terminales de carga, y 11 registros de tarifas a empresas autorizadas para prestar el servicio público de maniobras en zonas federales terrestres de ferrocarril. Por lo que hace al apartado estadístico y digitalización, es preciso señalar que con la modificación de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario en el año 2015, en la que se dispuso la creación de la agencia, en su artículo 9 transitorio, se previó que una vez que este órgano desconcentrado se encontrara en funciones,
debería requerir a los concesionarios para que entreguen un inventario de vías cortas o ramales en desuso, a efecto de analizarlas y ejecutar en su caso un mecanismo para reintegrarlas a la nación. Bajo ese contexto, durante el periodo que se reporta, la agencia retomó el análisis de la información recibida desde el año 2016 por parte de los concesionarios del sector, correspondiente a 16 ramales o tramos que no son explotados o se encuentran en desuso, de los cuales se determinó que 4 de estos segmentos no cumplen con las características de vía corta o ramal, por lo que se notificó al concesionario respectivo que deberán conservarse dentro de su título de concesión y cumplir con sus obligaciones de mantenimiento. 2 ramales o vías cortas mostraron una valoración factible, por lo que la información se remitió a la Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal para los efectos conducentes. 10 ramales o vías cortas continúan su proceso de valoración y se espera concluir al menos 3 de estos análisis en el presente año. Por otra parte, se continuó consolidando el esquema de licencia federal digital ferroviaria centralizado con el apoyo de la Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la Secretaría, con lo cual se materializó la funcionalidad digital y la utilización de la app por parte del sector. En el periodo de 2023 se han generado 1.950 licencias federales digitales ferroviarias y se implementaron procesos que permitieron a la agencia tener un cumplimiento del 93% respecto de los trámites solicitados. No obstante, se resalta que la meta establecida en este año es llegar a un 100%, por lo que en breve serán atendidos los 18 trámites restantes. Asimismo, la agencia lleva a cabo a lo largo del año la publicación del pulso operativo y del pulso de seguridad del sistema ferroviario mexicano, los cuales representan una de las acciones importantes para visibilizar la industria ferroviaria mediante la estadística mensual, misma que puede ser consultada en el portal de datos abiertos del Gobierno de México y en la página oficial de la agencia. Cabe resaltar que durante 2022 dichos informes eran trimestrales. No obstante, derivado de su importancia, la agencia implementó publicaciones mensuales en 2023, por lo que de agosto del año anterior a la fecha, se han publicado 12 pulsos operativos y 8 pulsos de seguridad, resaltando principalmente que durante 2022 se movilizaron 128.4 millones de toneladas en el sistema ferroviario mexicano, de las cuales el 72% corresponden al intercambio internacional con Estados Unidos de América. Bajo este mismo orden, se publicó el anuario estadístico del sistema ferroviario mexicano, mismo que consta de 8 capítulos y en el cual se muestran las estadísticas de carga transportada, los pasajeros transportados, la seguridad ferroviaria, el consumo energético, el equipo y el personal ferroviario, el reparto modal de carga, el reparto modal de pasajeros y economía ferroviaria. En este sentido se destaca que, a diferencia de anuarios anteriores, se realizará un estudio independiente a publicarse en la página de la agencia durante el 4º trimestre del presente año. Dicha publicación abarcará un comparativo internacional con la información proveniente de organismos especializados con el fin de contar con la mejor información actualizada al cierre del año. En adición, se publicó el Sistema Nacional de Indicadores Ferroviarios con datos de 2021 y se trabaja en la siguiente versión con datos 2022. Con objeto de afinar indicadores que aporten valor para todos los involucrados en la cadena del transporte ferroviario. La versión 2022 será publicada en el mes de septiembre de este año. Bajo esta misma labor de consolidación de información y de innovación tecnológica, se llevó a cabo la difusión del material cartográfico digital de la red
de Transporte Ferroviario de Carga y de Pasajeros, con el objeto de sistematizar los distintos acervos documentales en cuanto al mapeo del sistema ferroviario mexicano, y el cual se encuentra disponible en la página oficial de la agencia. Asimismo, en el marco del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, la agencia integró y presentó el expediente correspondiente para que la Red Ferroviaria Nacional obtenga la Declaratoria de Información Geográfica de Interés Nacional, y con ello formalizar que sea la única que se encargue de producir los datos geográficos oficiales sobre la infraestructura ferroviaria. Por lo que hace al marco de supervisión y verificación de las vías férreas, del Servicio Público de Transporte Ferroviario y de los servicios auxiliares, se debe resaltar que la agencia alineó su procedimiento administrativo de visitas de verificación conforme lo disponen las leyes aplicables y los criterios jurisprudenciales emitidos recientemente, mismos que fueron considerados en los lineamientos para la planeación, ejecución y seguimiento del Programa Integral de Verificación al Sistema Ferroviario Mexicano, emitidos por la agencia en 2023. En este contexto, a diferencia del año anterior, para 2023 la agencia consideró la integración de los centros SICT en la ejecución de los actos del Programa Integral de Verificación, estableciendo una meta anual de 308 actos de verificación, correspondientes a 10.946 kilómetros de vías, lo que representa el 47% de la red ferroviaria nacional en operación, siendo que al día de hoy se han realizado un total de 201 actos correspondientes a 7.266 kilómetros de vías verificadas. En adición, se precisa que la labor del equipo verificador de la agencia requiere la utilización de herramientas especializadas que le permitan corroborar los parámetros mínimos y máximos considerados en la regulación vigente. Es por ello que en 2023 la agencia logró materializar la primera adquisición de escantillines, tanto para medir la geometría de la vía como para medir el desgaste de la cabeza del riel, con los cuales sin duda se eficienta la acción de los servidores públicos en dichos actos. Estas acciones son una respuesta inmediata a necesidades que hoy en día presentan en el sector. Sin embargo, la agencia busca transitar a un programa de verificación sustentado en servicios de equipos automatizados de cálculo de vía, de geometría de vía, de medición y probabilidad de vaso y su balasto. Por lo que hace al marco jurídico, en el periodo que se informa, la agencia emitió una resolución de controversia del conflicto suscitado entre un autorizado del sistema ferroviario mexicano y un concesionario, con lo cual se pudo llevar a cabo la materialización de la construcción de la obra autorizada por la propia Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Por otra parte, se han emitido 11 procedimientos administrativos de sanción en contra de diversos concesionarios, asignatarios y misionarios del sistema ferroviario mexicano, derivado de incumplimiento a sus obligaciones o normatividad vigente. En ese sentido, se resalta que las sanciones que emite la agencia no tienen como finalidad determinar actos coercitivos, sino por el contrario, buscan un fin preventivo cuya única finalidad es evitar la repetición de los incumplimientos que dieron origen a dichas sanciones. Por otra parte, con el objeto de coadyuvar en la promoción de cambios con perspectiva de género y valores que sustentan la cultura organizacional de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, la agencia realizó diversas acciones en el medio laboral interno e hizo partícipes a los concesionarios y asignatarios del sector ferroviario. Inicialmente a través de la difusión de material gráfico en medios digitales y posteriormente en el desarrollo del primer taller denominado Prospectiva de Género.
Por lo que hace al marco administrativo, se debe resaltar que desde su creación, la agencia en su manual de organización publicado en 2018 únicamente consideró al titular, a sus 3 direcciones generales y a sus 2 direcciones ejecutivas, por lo que en 2023 se redoblaron esfuerzos para contar con el proyecto de actualización de manual de organización, con el cual se terminará de formalizar y fortalecer su estructura organizacional, y se otorgan facultades a sus direcciones generales y sus direcciones ejecutivas frente a terceros, en virtud de que a la fecha no las tienen. Asimismo, se reflejará el quehacer de sus diversas áreas hasta el nivel de jefaturas de departamento. Este proceso se encuentra en su etapa final y en breve será publicado en el Diario Oficial de la Federación para su entrada en vigor. En esa tesitura se reporta que la plantilla del personal de la agencia se encuentra ocupada al 100%, con 64 colaboradores de estructura y 9 colaboradores eventuales. Finalmente, en este apartado, se resalta que se cuenta con el proyecto de manual de procedimientos, sin embargo, es necesario concluir con la actualización del manual de organización, previo a seguir avanzando en el de procedimientos. Por lo que hace al apartado de relaciones internacionales, la agencia ha llevado a cabo diversas interacciones con organismos especializados en materia de transporte ferroviario. Tal es el caso de la Administración Federal de Ferrocarriles de Estados Unidos, con la cual se ha establecido una agenda en materia de seguridad, operación y homologación normativa. Con la Unión Internacional de Ferrocarriles se definió en su Asamblea General la Agenda de Trabajo 2023 a la cual se deberán sujetar las partes. Con el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América se firmó un memorándum de entendimiento con el propósito de intercambiar datos relativos a las tarifas de transporte ferroviario para productos agrícolas que se transportan. Por otra parte, en este tiempo en el que he tenido la oportunidad de llevar la titularidad de la agencia, me ha sido prioritario establecer los parámetros hacia los cuales se orientará el deber de este órgano desconcentrado en el futuro inmediato, en virtud de la nueva realidad que se presenta en el país, respecto de los proyectos prioritarios que se encuentran en construcción y de los nuevos proyectos que seguramente han de desarrollarse. Es por ello que la agencia centra sus esfuerzos en tareas de estandarización normativa, tomando en consideración parámetros internacionales, pero no solo en materia de equipo ferroviario, construcción, mantenimiento y conservación de vías férreas, sino sobre todo en seguridad en el tránsito de trenes. Lo anterior para lograr el incremento de la seguridad y la eficiencia operativa del sistema ferroviario mexicano. Por último, agradezco a las personas que colaboramos en el sector ferroviario, a ustedes, señor secretario, señor subsecretario, su invaluable apoyo y la confianza brindada, por lo que solo me queda agregar que la agencia seguirá trabajando con los diversos actores del sector para lograr garantizar un servicio ferroviario seguro y eficiente en beneficio de todos los mexicanos. Gracias. Gracias, titular. Y para continuar con el programa, me permito dejar el micrófono en manos del ingeniero Verdugo, subsecretario de Infraestructura en la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes. Por favor. Muy buenos días a todos. Los saludo con mucho gusto a todos los compañeros y compañeras, a los concesionarios. Señor secretario, gracias por acompañarnos, gracias por sus palabras, fueron pues todo, no nos dejó nada que decir. Igual aquí al maestro Evaristo. Muchas gracias por el informe. Fíjese que el viernes pasado estuve en un recorrido con el ingeniero Gómez Parra
por el tren México-Toluca y comenzamos el recorrido por los talleres, por las cocheras. Me impresionó realmente la tecnología, el equipo. Pasamos al centro de control, fue una experiencia bonita ya verlo operar. Había ido, pero todavía no estaba con el personal, haciendo algunas pruebas. Y pasamos a las estaciones, todo muy bien. Bueno, ¿cuánto ha cambiado el transporte de pasajeros? La verdad. Y no lo podemos nosotros comparar, porque no tenemos mucha experiencia de los nuevos trenes de pasajeros. Voy a comentarles un poquito, a ver, ¿cuánto tiempo tengo? Lo que sea. Bueno, no los quiero enfadar. ¿Cómo ha evolucionado el ferrocarril en México? Más que nada para ver, me estoy metiendo en la pata de los caballos, como dicen, porque mire, todos los grandes conocedores de la historia de los ferrocarriles. Pero bueno, me lo atrevo y no se trata de hacer puntual y precisión de los eventos. Simple y sencillamente, pues vamos a describir porque dicen que un gobierno que no conoce su pasado, es muy probable que lo vuelva a cometer en el futuro. Es cierto también que tenemos que vivir el hoy, porque hay 2 días que no podemos cambiar, ni podemos cambiar el día de ayer, ni todo lo que pasa, ni el día de mañana. Esos días no sabemos si van a venir y lo pasado no lo podemos mover. Pero sí tenemos que conocer la historia, no para modificarla, sino para aprender de ella. Comenzamos en 1837 con la primera concesión, que nomás fue un papel porque creo no se llevó a cabo, pero era el tren México-Veracruz. Fue, creo que hasta 1950, cuando se hacen los primeros 10 kilómetros de Veracruz al Molino. 1867 se inaugura el tren México-Puebla. 1873 el tren mexicano, creo que se llama, se inaugura por, no sé si fue Sebastián Lerdo de Tejada o Manuel Lerdo de Tejada, pero se inaugura y de ahí comienzan las concesiones, diferentes concesiones. Pero la realidad es que el impulso real que tiene el ferrocarril es en la época de Porfirio Díaz. En 1880 teníamos 1.500 kilómetros de ferrocarriles. 1900 teníamos 13.000 kilómetros. 1911 cerca de 20.000, por abajo de Argentina. Y después pues viene la Revolución Mexicana y pues no crece nada. Al contrario, puentes quemados. Acuérdense que la guerra se hizo por ferrocarril. Y así pasaron. Hasta 1935 teníamos alrededor de 23.000 kilómetros. Pero Lázaro Cárdenas, aparte de que es propia, pues el petróleo, también nacionaliza los ferrocarriles en 1937. Ferrocarriles que no eran de mexicanos, obviamente. Había varios concesionarios extranjeros, estadounidenses, ingleses, franceses, pero tuvo suerte, porque estaba la Segunda Guerra Mundial y no podían meterse a venir a México a pelear. Más bien nos tomaron como aliados y a suministrarles. Fue un gran auge para el ferrocarril. Pero todas las glorias y todo, pues termina si no lo sabemos administrar.
Y en 1950 ya no había esa demanda. Y comienza la protección de las empresas mexicanas de producción. Y bueno, se cuidaba el consumo interno, pero se descuidó la exportación. Abrirnos al mundo. Así pasó. 1970 había ya un problema en el transporte por ferrocarril y de pasajeros. Y esto pues se debió también a la creación de carreteras, a impulsar el transporte, el autotransporte por carretera y por autopistas, y se descuidó el ferrocarril. Ya para entonces también, pues desde 1937, pues los ferrocarriles eran mexicanos, bueno, una gran parte de ellos. Y por lo tanto, el sindicato ferrocarrilero, pues era grande, muy grande. Fíjense ustedes que en 1980 había ese sindicato, casi 80,000 gentes sindicalizados. El 50%, 40,000, ya estaban jubilados. Y cerca de 10,000 se iban a jubilar en breve. Quedaban 30,000. De esos, casi 15,000 eran los que operaban, porque los otros 15 estaban comisionados en diferentes lugares. Esa es una realidad de lo que puede pasar cuando no cuidamos la productividad. Eso generó que teníamos ingresos, el 5%, y el 20% eran egresos. Ninguna empresa puede lograrlo, ninguna, por mucho que queramos. En 1997, pues comienza, no sabemos si fue buena o mala la decisión, pero bueno, pues se privatizan los ferrocarriles. Muy bien, ¿no? En ese entonces, pues era una decisión que no sabíamos lo que iba a pasar. Ahorita sabemos que es buena. Funcionó muy bien. Se ha metido tecnología, hace rato platicábamos, seguridad, efectividad, eficiencia, y lo más importante, no fue una carga para el país. Pero también los trenes de pasajeros quedaron fuera de servicio. No hubo. Y así sucedió. Creo que los únicos pasajeros o trenes de pasajeros fue el Chepe, todavía funciona. El que está de Jalisco en Guadalajara a Tequila y el de Puebla a Cholula. Yo creo que ese ya se suspendió. Pero cuando veo, y ya me tocó, en la época de administraciones pasadas, se inicia lo que es el tren suburbano de Acuautitlán. 27 kilómetros, está funcionando perfectamente. Habrá gente que dice que no es eficiente, que es un fracaso. Y yo digo que no, que es un fracaso económico, pues, porque se pensaba que en los primeros años ya iba a ser solvente. Pero la realidad es que no se dieron las cosas. No se conectaron las vías locales y está compitiendo los servicios de concesionarios del transporte contra el ferrocarril. Pero casi mueve 300,000 pasajeros al día. Imagínense si tuvieran que circular por carretera. Entonces, no es un fracaso. Es un verdadero servicio el que se está dando. Y creo que el porcentaje de satisfacción es del más del 90% del usuario. Es muy importante. Después, en la administración pasada, pues inicia el México-Toluca. Todos los días paso por ahí y lo veo, y ¿cuándo se terminará? Me tocó iniciar cómo se movían las torres de alta tensión, la negociación
con los afectados, los ejidatarios ahí de la Marquesa. Parecía que no podíamos negociar. Y un ingeniero que acaba de fallecer me dijo, no te preocupes, Felipe, esos señores venden caro su amor, pero lo venden, dijo. Acuérdate, como decía Agustín Lara, ¿no? Y así fue. Ahorita, pues, tenemos una agencia reguladora del transporte ferroviario, pero que nace un 18 de agosto de 2016. Por eso estamos festejando el 7º aniversario. Y creo que el objetivo de esto se cumple ampliamente, como lo acaba de expresar aquí con todo su informe que nos acaba de dar. Eso es lo importante, que tengamos instituciones que dan seguimiento, que tengamos un equipo de trabajo como el que tenemos aquí en la agencia y en la Dirección de Desarrollo Ferroviario, que trabajemos de la mano todos, con ustedes, concesionarios. Yo los felicito a todos ustedes precisamente porque están innovando, están regulando, están haciendo que los ferrocarriles se proyecten más hacia adelante, que mejoren, que sean más seguros y que sean más rápidos, como dijo el secretario. Muchas gracias a todos. Nos vemos. Gracias, señor subsecretario, y en este momento, o a través de estas últimas palabras, les decimos gracias, secretario, gracias, subsecretario, titular, y sobre todo los invitados, concesionarios y asignatarios, compañeros de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, por conmemorar con nosotros el 7º aniversario de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario. Damos por concluido este evento. Gracias.